In Jerusalem, the emerging deal between the U.S. and Iran has been met with concern. Jerusalén volvió a detener al mundo, no por una guerra, no por política, sino por una extraña secuencia de eventos que comenzó a desarrollarse alrededor de la ciudad en cuestión de días, tormentas oscureciendo el cielo, luces apareciendo sobre las colinas antiguas, sacudidas bajo tierra cerca de zonas históricas, y descubrimientos emergiendo desde debajo de las calles más antiguas de la ciudad santa. Eso es lo que está inquietando a tantas personas, porque Jerusalén no suele reaccionar de esta manera sin que algo más grande termine captando la atención del mundo entero, y mientras las imágenes se multiplican y los reportes continúan apareciendo, una pregunta comienza a repetirse cada vez más. ¿Son simples coincidencias o señales que nadie debería ignorar? En este estudio vamos a analizar qué está ocurriendo realmente en Jerusalén y por qué estos eventos están despertando tanta atención dentro y fuera de Israel. Quédate hasta el final, porque algunas señales aparecen poco antes de que todo cambie. Si este estudio te interesa, dale like, suscríbete y comenta: Señor, danos discernimiento. Todo comenzó con el cielo, pero empezar por el cielo es, en cierta medida, empezar por donde la historia misma prefiere empezar. Las grandes narraciones sobre Jerusalén siempre han comenzado mirando hacia arriba. Los profetas que describieron la ciudad en sus momentos de mayor gloria y de mayor caída siempre prestaron atención al cielo sobre ella. Si el cielo sobre Jerusalén estaba abierto o cerrado, si la lluvia caía o era retenida, si las nubes de tormenta se acercaban o si el sol resplandecía sobre los tejados del templo. El cielo sobre Jerusalén siempre ha sido parte de la historia de Jerusalén, no como decorado, como participante. Y lo que el cielo comenzó a hacer esos días fue exactamente eso: participar. Pleno verano. Las temperaturas en toda la región llevaban semanas empujando más allá de los niveles habituales para la estación, ese tipo de calor que no solo agota el cuerpo, sino que parece alterar el aire mismo, volviéndolo pesado, tenso, cargado de una electricidad invisible. El suelo árido al este de la ciudad irradiaba calor incluso en las primeras horas de la madrugada. El viento que descendía desde las alturas del desierto traía consigo esa sequedad característica del Sharaf, ese fenómeno meteorológico del Medio Oriente que los residentes de la región conocen bien y que convierte el ambiente en algo parecido a un horno abierto sobre el paisaje. Fue en ese contexto de calor extremo y presión acumulada cuando el horizonte comenzó a transformarse de maneras que nadie esperaba. Una muralla de arena llegó desde el este. No fue gradual, no fue una nube que se acercara suavemente desde lejos como las que uno aprende a reconocer en las regiones desérticas. Llegó como una pared sólida, naranja por fuera y negra por dentro, una masa de polvo tan concentrada que avanzaba con la coherencia de un objeto y no con la dispersión que normalmente tiene el viento. Los testigos que estaban cerca de la ciudad antigua describieron después, con esa precisión que solo da el miedo, el momento exacto en que la luz del sol desapareció. No de manera gradual, como ocurre con las nubes ordinarias que filtran la luz lentamente, sino de golpe. En cuestión de minutos, segundos según algunos, el día se volvió noche. Una oscuridad que olía a arena caliente y a distancia, una oscuridad que se metía por la nariz y los oídos y se pegaba a la ropa y a los párpados. Los vientos violentos atravesaron las callejuelas de piedra del casco antiguo, esas mismas callejuelas que llevan siglos absorbiendo el peso de millones de pasos humanos, de procesiones religiosas y de mercados bulliciosos,
las mismas que en ese momento quedaron barridas por un polvo tan denso que incluso el Domo de la Roca, uno de los monumentos más reconocibles de todo el planeta, uno de esos íconos visuales que forman parte de la memoria colectiva de la humanidad, se desvaneció detrás del velo espeso de partículas hasta hacerse invisible. Sus contornos dorados, que normalmente resplandecen bajo el sol Mediterráneo, simplemente desaparecieron. Las murallas antiguas que rodean la ciudad vieja, esas que han sobrevivido cruzadas y bombardeos y siglos de conflicto sin fin, quedaron absorbidas por la oscuridad en movimiento. Al mismo tiempo, casi como si dos fuerzas distintas hubieran coordinado su llegada para encontrarse exactamente sobre esa ciudad en ese momento exacto, llegaron las aguas. No fueron lluvias graduales, ni el tipo de precipitación que uno ve venir desde lejos y tiene tiempo de prepararse para recibir. Fueron inundaciones repentinas, el tipo que los hidrólogos llaman flash floods, esa categoría de fenómeno que no da aviso previo y que transforma en segundos una calle seca en un río furioso. El agua bajó desde las elevaciones que rodean Jerusalén y se precipitó hacia las partes más bajas de la ciudad antigua y los valles históricos que bordean sus flancos. Lo que tocó en su descenso no lo encontró seco. El polvo ya había formado una capa sobre cada superficie, sobre cada adoquín, sobre cada umbral, y el agua lo mezcló todo en una corriente de barro que no respetaba la distinción entre lo sagrado y lo ordinario. Los vehículos quedaron atrapados en las calles bajas. Los caminos de piedra que llevan generaciones soportando el peso de peregrinos de cada religión se convirtieron en cauces improvisados. Las sirenas resonaron a través de la oscuridad mientras los relámpagos iluminaban el horizonte durante fracciones de segundo, apenas suficientes para ver la silueta de la ciudad antes de que todo volviera a desaparecer detrás del polvo en movimiento y la lluvia que caía en ángulos imposibles, empujada por el viento. Los científicos lo explicaron después con la precisión que les permite su vocabulario técnico, una rara superposición entre las condiciones del desierto de Sharaf y una inestabilidad atmosférica repentina. La colisión entre el aire cálido y seco que descendía desde las alturas del desierto y la humedad que llegaba desde el Mediterráneo creó las condiciones perfectas para un evento meteorológico de ese tipo. La explicación era técnicamente correcta. Era sólida, verificable, reproducible en los modelos climáticos que los meteorólogos usan para entender estas situaciones. Nada de lo que decía estaba equivocado. Pero Jerusalén no es solo una ciudad donde llueve o no llueve, no es solo una ciudad donde el polvo se acumula o el viento sopla fuerte. Es una ciudad donde cada calle lleva capas de oración superpuestas, donde cada piedra ha sido tocada por manos que creían estar haciendo algo que trascendía lo meramente físico, donde el profeta Joel escribió palabras que llevan más de 2000 años resonando en la conciencia de personas que las leen y que las sienten como si hubieran sido escritas ayer. El día del Señor viene, porque está cerca, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra densa. Y esa tarde, mientras el polvo naranja y negro convertía el cielo de Jerusalén en algo sacado directamente de esas páginas antiguas, mientras la ciudad desaparecía detrás de la oscuridad, exactamente como la imagen que las palabras de Joel dibujan, miles de personas sintieron el peso de ese parecido de una manera que ningún análisis meteorológico podía disipar completamente. No porque la tormenta probara nada, sino porque en una ciudad donde la escritura y la realidad han coexistido durante milenios, el parecido solo ya era suficiente para inquietar. Nadie afirmó que la tormenta fuera el cumplimiento de una profecía específica. Ese no era el punto que la gente sentía en sus huesos mientras miraba el cielo oscurecido. Hay una diferencia fundamental entre decir que un evento es la profecía y decir que un evento se parece a la profecía de una manera que resulta difícil de desestimar. La primera afirmación es una afirmación teológica que requiere autoridad religiosa y una tradición interpretativa robusta para sostenerse. La segunda es simplemente una observación honesta sobre lo que el ojo ve y lo que la memoria recuerda cuando los coloca uno al lado del otro. Y lo que el ojo veía esa tarde sobre Jerusalén
y lo que la memoria recordaba de los textos que esa ciudad ha generado y acumulado durante milenios, creaban una coincidencia de imágenes que era difícil de habitar sin algo de incomodidad. No la incomodidad del miedo irracional, la incomodidad de estar frente a algo que no cabe del todo en ninguna de las categorías ordinarias que usamos para organizar la experiencia. El punto era la imagen. El punto era que Jerusalén, la ciudad sobre la que más se ha escrito en términos de expectativa profética, la ciudad que aparece en más visiones apocalípticas que cualquier otra en la historia humana registrada, acababa de ser cubierta por una oscuridad que se parecía de manera perturbadora a las oscuridades que los profetas describieron como señales de los tiempos finales. Y la tormenta no terminó en silencio. No se disipó de manera gradual y razonable, dejando atrás solo polvo y recuerdos. Lo que vino después fue peor, porque solo días más tarde la tierra empezó a moverse. Los primeros temblores llegaron en las horas más silenciosas de la madrugada, esa franja de tiempo que va de las 3 a las 5 de la mañana, cuando la ciudad está más callada que en cualquier otro momento del día y cuando cualquier sonido inesperado, cualquier vibración imprevista, resuena con una intensidad que el día no permite. Al principio eran menores, apenas perceptibles, el tipo de actividad sísmica que los sismómetros registran con regularidad en esta región y que los residentes locales han aprendido a reconocer sin alarmarse. La región está atravesada por el sistema de fallas del Mar Muerto, una de las estructuras tectónicas más activas del Medio Oriente, y los movimientos menores son parte del ritmo geológico del lugar. Pero luego llegó uno más fuerte. Las paredes antiguas que rodean la ciudad vieja, esas que han resistido cruzadas y bombardeos y el peso acumulado de siglos de conflicto humano sin ceder, sintieron el movimiento en sus cimientos. Cayeron piedras de lugares donde habían descansado durante generaciones, desprendiéndose con un sonido seco que en el silencio de la madrugada sonó como un disparo. Las grietas aparecieron en los caminos que llevan hacia los sitios sagrados, pequeñas en su mayoría, pero suficientes para que los equipos de mantenimiento tuvieran que trabajar durante días evaluando el daño. Los fieles que habían comenzado sus oraciones en los patios abiertos salieron corriendo cuando las alarmas se dispararon a través de la ciudad. Lo que más perturbó a la gente no fue la magnitud del daño, fue la imagen que quedó después. El terremoto llegó mientras Jerusalén todavía estaba cubierta por las capas de polvo del desierto que la tormenta había dejado depositadas sobre cada superficie. Las calles parecían abandonadas, las piedras parecían heridas. La ciudad entera se veía como una fotografía tomada en el momento exacto en que algo termina, en ese instante que existe entre lo que fue y lo que todavía no ha comenzado. El polvo del desierto sobre las grietas recientes del terremoto creaba una imagen que era difícil de ver sin que algo en uno respondiera visceralmente a ella. Lo que el terremoto dejó tras de sí no fue solo daño estructural evaluable. Dejó también algo en la conciencia colectiva de la ciudad que los equipos de emergencia no podían cuantificar en sus informes técnicos. Hay una diferencia entre saber que tu ciudad está ubicada en una zona sísmica activa, cosa que los habitantes de Jerusalén saben con la misma familiaridad con que conocen sus propias calles, y sentir la tierra moverse bajo tus pies en ese momento específico, en esa ciudad específica, después de esa tormenta específica que había oscurecido el cielo apenas días antes. El conocimiento intelectual y la experiencia física pertenecen a registros diferentes, y cuando la experiencia física confirma lo que el conocimiento intelectual ya sabía, pero de una manera que el momento convierte en algo inesperadamente poderoso, el resultado es una especie de aceleración en la conciencia, una sensación de que el tiempo se está comprimiendo, de que cosas que uno esperaba que tardaran años en desarrollarse están ocurriendo en días. Eso fue lo que el terremoto le hizo a Jerusalén. No cambió los hechos geológicos, cambió la manera en que la ciudad sentía el tiempo. Los geólogos apuntaron al sistema de fallas del Mar Muerto con la precisión habitual de sus disciplinas. El movimiento era predecible dentro de los parámetros conocidos de la actividad tectónica de la región, decían, y tenían razón. En términos estrictamente científicos, lo que había ocurrido era comprensible,
clasificable, ubicable dentro de la historia geológica conocida del área. Pero en Jerusalén, la ciencia coexiste siempre con algo más antiguo que ella misma. Coexiste con una memoria que tiene miles de años y que no desaparece cuando alguien le ofrece una explicación técnica razonable. Y muchos comenzaron a pensar en las palabras que Jesús pronunció en el Monte de los Olivos, mirando hacia el templo, cuando sus discípulos le preguntaron qué señales anunciarían el fin de la era. Habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será el comienzo de los dolores de parto. Para quienes creen, el pasaje de Mateo 24 no sonó como una predicción recién cumplida. Sonó como un recordatorio de que ciertos patrones se repiten a través del tiempo, y que la capacidad humana para ignorar esos patrones es tan constante como los patrones mismos. Otros rechazaron la comparación por completo, y no sin razones válidas. Los terremotos ocurren en cientos de lugares alrededor del mundo cada semana. La actividad sísmica es una constante del planeta que vivo, no un fenómeno reservado para las ciudades sagradas. Atribuir significado profético a cada temblor, arguían, es una forma de pensamiento mágico que le hace un flaco favor a la fe genuina y que solo sirve para alimentar el miedo y la desorientación. El debate mismo, sin embargo, revelaba algo que estaba ocurriendo en lo más profundo de la conciencia colectiva de Jerusalén. La gente ya no estaba reaccionando a eventos aislados. Estaba reaccionando a la acumulación, estaba reaccionando al hecho de que cada cosa nueva que ocurría se apilaba sobre la anterior como si pertenecieran a la misma historia. Y entonces, mientras el polvo todavía se asentaba sobre las piedras sagradas y los equipos de emergencia continuaban evaluando el daño sísmico, la atención de miles de personas fue atraída hacia el cielo. Algo vivo giraba allí arriba y no se marchaba. Al principio, los más racionales entre los observadores de Jerusalén no le dieron mayor importancia. La ciudad está ubicada en una de las rutas migratorias de aves más importantes del mundo entero, un corredor por el que transitan cada año decenas de millones de individuos de cientos de especies distintas, viajando entre los continentes africano y euroasiático, en esos movimientos masivos que la biología ha tardado siglos en comenzar a comprender del todo. Grandes bandadas sobre la ciudad vieja no son un fenómeno desconocido para quienes viven allí. Pero lo que ocurrió ese día era diferente en su carácter, en su escala, en su persistencia. Comenzó justo después del amanecer, cuando grupos pequeños empezaron a circular sobre los tejados del casco antiguo, moviéndose en patrones amplios y sostenidos sobre las murallas exteriores. Luego aparecieron más grupos. Docenas se convirtieron en cientos en el curso de una hora. Cientos se convirtieron en miles a lo largo de la mañana. Para mediodía, formas oscuras cruzaban el cielo en oleadas continuas, congregándose sobre torres, patios interiores, colinas y valles, como si toda la ciudad hubiera emitido de repente una señal invisible que solo ellas podían recibir. Algunos volaban bajo, tan cerca de los caminos de piedra que los transeúntes podían ver el detalle de sus alas extendidas. Sobrevolaban en círculos sostenidos sobre la explanada del Monte del Templo, ese lugar que para judíos y musulmanes representa uno de los puntos más sagrados de la superficie del planeta. Otros se desplazaban hacia el Valle del Cedrón, girando y girando en el aire sobre ese barranco antiguo como si siguieran algo invisible que se movía bajo tierra. La escena tenía algo hipnótico y algo inquietante al mismo tiempo, esa combinación particular que produce el miedo cuando todavía no ha encontrado su objeto concreto. Lo que hacía que las aves fueran particularmente difíciles de ignorar, más allá de su número, era el comportamiento específico que mostraban. No estaban migrando en la dirección que los modelos de migración habrían predicho para esa época del año. No estaban buscando alimento de la manera en que las bandadas de alimentación lo hacen, dispersándose y buscando activamente. Estaban circulando, girando, concentrándose sobre puntos específicos de la ciudad y luego dispersándose para volver a concentrarse sobre el mismo punto o sobre un punto cercano. Era como si la ciudad misma fuera el objeto de su atención, no un recurso que explotar, sino un lugar que observar. Y esa distinción, aunque difícil de demostrar en términos científicos con los datos disponibles, era imposible de no percibir para quien estuviera mirando.
La ciudad estaba siendo observada desde arriba. Eso era lo que los ojos veían. Y en una ciudad donde la idea de ser observado desde arriba tiene un peso teológico que se remonta a los primeros textos sagrados de la humanidad, esa imagen tenía un impacto que superaba cualquier explicación ornitológica. Los biólogos y ornitólogos que fueron consultados por los medios ofrecieron explicaciones que tenían solidez científica. Los cambios de presión atmosférica que siguen a los eventos de tormenta pueden alterar los patrones de vuelo de las aves migratorias. Las variaciones en la temperatura del suelo que generan los terremotos, así como las posibles alteraciones en los campos magnéticos locales que acompañan la actividad sísmica, pueden afectar los sistemas de orientación que ciertas especies usan para navegar. Hay registros científicos de comportamientos animales inusuales que preceden o acompañan los movimientos sísmicos, y aunque los mecanismos exactos todavía no se comprenden del todo, la relación empírica entre actividad tectónica y comportamiento animal atípico es lo suficientemente robusta como para aparecer en la literatura especializada con cierta regularidad. Las explicaciones, una vez más, no eran débiles, eran razonables, pero los residentes de la ciudad observaron algo que las explicaciones técnicas no alcanzaban a cubrir. Las bandadas no solo giraban sobre lugares específicos, sobre la explanada del templo, sobre el Valle del Cedrón, sobre las pendientes orientales que bajan hacia ese valle, y muchas de esas bandadas aparecían en los minutos que precedían a pequeños temblores adicionales o a cambios repentinos en las condiciones atmosféricas, como si los animales estuvieran respondiendo a información que los instrumentos humanos todavía no habían registrado. La gente comenzó a recordar tradiciones antiguas, mucho más antiguas que cualquier ciencia moderna, sobre la capacidad de los animales para percibir el peligro antes que los seres humanos. A lo largo de las escrituras hebreas, la creación entera aparece respondiendo a los movimientos de Dios antes de que la humanidad tenga la capacidad de comprenderlos. La tierra gime, los cielos tiemblan, los animales huyen. El mundo natural entero se convierte en testigo y mensajero cuando los seres humanos se han vuelto demasiado distraídos o demasiado endurecidos para escuchar por sí mismos. Por eso muchos se volvieron al libro de Jeremías, al capítulo 8, donde el profeta escribe palabras que tienen más de 2500 años y que resonaron esa mañana sobre Jerusalén con una fuerza inesperada. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo señalado, y la tórtola, la golondrina y la grulla observan la época de su migración. Pero mi pueblo no conoce las leyes del Señor. El versículo no dice que las aves predicen desastres. Eso sería simplificarlo hasta trivializarlo. Lo que el texto lleva en sí mismo es una advertencia de mayor peso y mayor profundidad. Los animales conocen sus tiempos señalados. Responden a los movimientos de la creación con una fidelidad que los seres humanos, con toda nuestra inteligencia, con todos nuestros instrumentos y modelos y teorías, no siempre logramos igualar. Y esa fue la parte que más pesó esa mañana en Jerusalén. Las aves sobre la ciudad no estaban atacando, no estaban haciendo el ruido caótico de una plaga bíblica, ese tipo de imagen que a veces se usa para ilustrar el juicio divino en las películas. Simplemente se movían, ascendían en espirales lentas, se reunían sobre ciertos puntos, se dispersaban y volvían a reunirse. Y de alguna manera, ese movimiento silencioso y sostenido resultaba más inquietante que el ruido habría sido, porque el ruido se puede explicar, se puede domesticar con palabras, pero ese movimiento ordenado y continuo, esas miles de formas oscuras trazando patrones en el cielo sobre una ciudad que acababa de ser barrida por arena y sacudida por temblores, ese espectáculo resistía la domesticación. Hay algo que los textos sagrados de distintas tradiciones comparten cuando hablan de los momentos en que el mundo se acerca a sus grandes puntos de inflexión, la imagen de la creación respondiendo antes que los seres humanos, los animales huyendo, los árboles doblándose, el agua retrocediendo, las aves agitándose, la naturaleza entera moviéndose como si hubiera recibido una señal que los seres humanos, con toda su capacidad de razonamiento abstracto, todavía no han procesado.
Esta imagen aparece en el libro de Job, donde Dios pregunta al protagonista si sabe cuándo las cabras montesas paren, si comprende los movimientos de las constelaciones, si entiende la sabiduría que la creación lleva en sí misma más allá de lo que ningún ser humano puede capturar. Aparece en los Salmos, donde la naturaleza entera se describe como respondiendo a la presencia de Dios antes que los seres humanos. Aparece en el Apocalipsis, donde la creación gime esperando la redención. Y esa imagen milenaria, esa intuición de que hay momentos en que el mundo natural percibe algo que nosotros todavía no sabemos ver, era exactamente lo que las bandadas de aves sobre Jerusalén evocaban en quienes las miraban, no porque nadie creyera que las aves tuvieran acceso a revelación sobrenatural, sino porque el espectáculo de miles de criaturas moviéndose en un patrón que ningún ser humano había convocado y que ningún ser humano podía explicar del todo, hacía visible de manera concreta y física esa intuición antigua de que hay más en lo que está ocurriendo de lo que la superficie permite ver. Para la primera vez desde que comenzó la tormenta, el miedo en Jerusalén cambió de carácter. Ya no era solo el miedo concreto y manejable al daño físico, al peligro de las inundaciones o de los muros que se agrietan. Se había transformado en algo menos tangible y más profundo, el miedo de estar rodeado de señales que nadie sabe leer. Y entonces, mientras la atención de la ciudad seguía a las aves en sus círculos sobre la ladera oriental, otro descubrimiento comenzó a jalar las miradas hacia abajo, hacia la tierra misma. Al principio nadie entendía bien lo que estaba mirando. El hallazgo ocurrió cerca de una de las pendientes más bajas al este de la ciudad antigua, donde los derrumbes producidos por las inundaciones habían removido capas de suelo que habían permanecido intactas durante generaciones, quizás durante siglos. Los equipos de emergencia habían sido enviados allí originalmente con el encargo específico y prosaico de inspeccionar los daños por erosión después de que aparecieran grietas a lo largo de un estrecho camino de servicio que domina el valle desde las alturas. Mientras despejaban escombros con la atención puesta en la estabilidad estructural del terreno, uno de los trabajadores notó algo pálido que asomaba desde la tierra derrumbada. No era piedra. No tenía la textura ni el color de la caliza que rodea Jerusalén por todos lados. Era hueso. En cuestión de horas, el área fue cercada. Llegaron arqueólogos. El agua de las inundaciones había abierto, con la brutalidad indiferente de las fuerzas naturales, una sección estrecha bajo la ladera, exponiendo lo que parecía ser parte de una capa de enterramiento antigua que había permanecido oculta entre sedimento compactado y caliza fragmentada durante un tiempo que nadie podía calcular todavía. Los investigadores asumieron inicialmente que se trataba de los restos de un animal doméstico grande, posiblemente un caballo o una mula, algo relacionado con las antiguas rutas comerciales que atravesaban Jerusalén, o con el uso militar que la ciudad había tenido durante sus múltiples ocupaciones a lo largo de los siglos. Pero a medida que más de la estructura ósea emergía de la tierra y el cuadro comenzaba a completarse, las certezas iniciales se complicaron. El cráneo era alargado, pero había sufrido daños significativos. La estructura de las costillas parecía estrecha y alta, diferente a lo que los zoólogos esperarían de un caballo doméstico ordinario. La columna vertebral se curvaba de una manera que sugería un animal de gran potencia muscular. Sin embargo, varias proporciones no coincidían con los parámetros de las especies conocidas de la región. Las extremidades eran largas y delgadas, similares a las de un équido, pero ciertas articulaciones presentaban una delicadeza inusual, como si el animal hubiera sido construido para la velocidad y la agilidad más que para cargar peso. No se llegó a ninguna conclusión oficial en esas primeras horas, y esa incertidumbre fue suficiente para que la especulación tomara vuelo mucho más rápido que cualquier comunicado formal. Las fotografías del esqueleto parcialmente expuesto se difundieron en Internet antes de que el equipo de excavación pudiera preparar una declaración de prensa. En pocas horas, la gente lo llamaba de todo, desde un caballo de guerra olvidado hasta una ofrenda ritual, desde un animal enterrado con fines religiosos hasta algo para lo que el vocabulario habitual resultaba claramente insuficiente. Pero lo que hacía que el descubrimiento fuera imposible de ignorar no era únicamente el esqueleto en sí.
era la ubicación precisa donde había aparecido. El Valle del Cedrón no es un valle ordinario. No es simplemente una depresión geográfica entre colinas. Es un lugar que lleva estratificadas dentro de sí mismo miles de años de memoria religiosa, de tradición funeraria, de expectativa profética y de significado sagrado que se superpone y a veces se contradice y siempre se complementa a través de las tres grandes tradiciones monoteístas que han reclamado Jerusalén como propia. El valle se extiende entre la ciudad antigua y el Monte de los Olivos, ese promontorio que aparece en más visiones proféticas que cualquier otro punto geográfico del mundo. Para judíos y cristianos, el Cedrón lleva asociaciones antiguas y densas con el juicio final, con el lamento por los muertos, con la esperanza de la resurrección. Es el lugar donde los reyes llevaban el arca de la alianza en momentos de crisis. Es el valle que Jesús cruzó la noche antes de su arresto, caminando desde el aposento alto hacia el huerto de Getsemaní. Para los musulmanes, Jerusalén en su conjunto es inseparable de uno de los episodios más misteriosos y más venerados de toda la tradición islámica: el Isra y el Miraj, el viaje nocturno y la ascensión del profeta Mahoma desde la ciudad sagrada hacia los cielos. Y aquí es donde el descubrimiento adquirió una dimensión que ninguna declaración arqueológica podía contener. Porque en los textos islámicos que describen el viaje nocturno, el profeta es llevado en su trayecto por una criatura llamada el Burak, descrita en las fuentes tradicionales como un ser de naturaleza celestial, con apariencia que recuerda a la de un caballo, pero que claramente no es un caballo ordinario, dotado de una velocidad y una capacidad de movimiento que supera todo lo que los seres humanos conocen. El Burak no es un animal, es una montura del mundo que está más allá de este mundo. Pero antes de llegar al esqueleto en sí mismo, antes de explorar lo que significa que esos huesos hayan aparecido en ese valle en ese momento, hay algo que merece ser dicho sobre la naturaleza particular de los descubrimientos arqueológicos en Jerusalén, porque esa naturaleza es diferente a la de los descubrimientos en cualquier otro lugar del mundo. En la mayoría de las ciudades, cuando alguien excava y encuentra algo antiguo, el hallazgo entra en un proceso estándar. Los arqueólogos lo estudian, los museos lo exhiben, los libros de texto lo mencionan, y la vida cotidiana continúa sin que los hallazgos cambien fundamentalmente la manera en que las personas que viven en esa ciudad se relacionan con el presente. Los huesos de la Edad de Bronce encontrados bajo Atenas son fascinantes para los especialistas. Los artefactos romanos desenterrados bajo Londres son importantes para los historiadores, pero no cambian la manera en que los atenienses o los londinenses duermen por la noche, ni la forma en que se relacionan con las preguntas más profundas sobre el destino y el significado. En Jerusalén, todo hallazgo arqueológico opera en un registro diferente. Cada artefacto que emerge del suelo de esa ciudad llega cargado no solo de su propio peso histórico, sino del peso de todas las expectativas que la ciudad lleva encima. Cada hueso, cada inscripción, cada pasaje olvidado se convierte automáticamente en un elemento dentro de conversaciones que llevan siglos sin resolverse, conversaciones sobre la promesa, el juicio, el regreso, la redención y el tiempo final. Eso no es fácil de entender para quien no ha pasado tiempo en esa ciudad, pero es imposible de ignorar para quien sí lo ha hecho. Para entender por qué ese descubrimiento en el Cedrón tenía el peso que tenía, hay que entender primero el peso del lugar mismo. El Valle del Cedrón no es solo un punto geográfico en el mapa de la ciudad, es uno de los espacios más densamente cargados de significado religioso de todo el planeta, un lugar donde las tres grandes tradiciones monoteístas que han reclamado Jerusalén como su ciudad sagrada han depositado, a lo largo de milenios, capas y capas de memoria, de esperanza, de lamento y de expectativa. Comprender el valle es comprender algo fundamental sobre por qué Jerusalén no puede ser simplemente una ciudad. Tiene que ser siempre más que eso. Para el judaísmo, el Valle del Cedrón lleva el peso de los siglos desde que los primeros reyes de Israel caminaron por sus laderas. Es el valle que David cruzó llorando cuando huyó de Jerusalén durante la rebelión de su hijo Absalón, descalzo, con la cabeza cubierta, en uno de los momentos más dolorosos de la narrativa bíblica. Es el valle al que los sumos sacerdotes
llevaban el Arca de la Alianza en los momentos de mayor amenaza para la ciudad, ese objeto que la tradición describía como el lugar literal de la presencia de Dios entre su pueblo. Es el valle que el profeta Zacarías señaló como el escenario del juicio final, ese momento futuro en que el monte que lo domina desde el este se partiría a la mitad, y el pueblo de Dios encontraría su refugio en la grieta resultante. Y es el valle que mira hacia el este, hacia el monte de los Olivos, desde donde la tradición judía enseña que el Mesías llegará cuando el tiempo cumpla su ciclo. A lo largo de las laderas del Cedrón y del propio monte de los Olivos hay miles y miles de tumbas judías que llevan siglos esperando esa llegada, colocadas allí deliberadamente por personas que querían estar cerca cuando ocurriera. Para el cristianismo, el Cedrón es inseparable de la noche más dramática y más decisiva de toda la historia de la fe. Fue el valle que Jesús cruzó con sus discípulos en la noche del jueves antes de su crucifixión, caminando desde el aposento alto donde habían compartido la última cena hacia el huerto de Getsemaní, ubicado en las laderas bajas del Monte de los Olivos. Fue en ese cruce, en esa oscuridad, donde la historia se bifurcó para siempre. Más tarde, después de la resurrección y antes de la ascensión, fue también desde el Monte de los Olivos que el texto de los Hechos de los Apóstoles describe la partida de Jesús, y fue también desde allí que los ángeles prometieron a los discípulos que volvería de la misma manera en que había partido. Por eso el Monte de los Olivos y el Cedrón, que lo separa de la ciudad vieja, tienen para los creyentes en Jesús el valor de un punto de inicio y de un punto de regreso al mismo tiempo. El lugar donde algo terminó y el lugar donde algo volverá a comenzar. Para el Islam, la relación con Jerusalén es de una intensidad que a veces el mundo exterior no comprende del todo en su profundidad. Jerusalén es la tercera ciudad santa del Islam, después de la Meca y Medina, y su santidad no es meramente histórica o política, está arraigada en el propio texto del Corán y en el cuerpo de los hadices, los relatos de la vida y las enseñanzas del profeta. El Isra y el Miraj, el viaje nocturno y la ascensión, es uno de los episodios más venerados y más comentados de toda la tradición islámica. Según los textos que lo describen, el profeta Mahoma fue trasladado milagrosamente en una sola noche desde la mezquita sagrada en la Meca hasta la mezquita lejana en Jerusalén, la que hoy conocemos como la mezquita de Al-Aqsa, construida sobre la explanada donde estuvo el templo de Salomón. Y desde ese lugar, desde el mismo punto sobre el que los tres monoteísmos han superpuesto sus memorias y sus esperanzas, el profeta ascendió hacia los cielos en un viaje que los textos describen en términos que desafían cualquier categoría física. En ese viaje el profeta oró junto a los profetas anteriores, Abraham, Moisés, Jesús, y lo hizo en ese lugar preciso, en esa ciudad precisa, sobre esa piedra que los arqueólogos, los geólogos y los ingenieros de toda condición llevan siglos excavando y midiendo y cartografiando sin terminar de agotar sus secretos, lo que hace al Valle del Cedrón tan perturbador como sitio de descubrimiento no es ningún elemento en particular, sino la superposición. El hecho de que un mismo espacio geográfico lleve adheridas a sí mismo las visiones proféticas del judaísmo sobre el fin y el juicio, los recuerdos del cristianismo sobre la noche más oscura y la promesa del regreso, y la memoria del Islam sobre el viaje más misterioso y más elevado de toda la tradición profética islámica. Cuando algo emerge del suelo de ese valle, no emerge del suelo de una ciudad ordinaria, emerge del suelo de una ciudad que lleva siglos siendo el escenario mental y espiritual de las expectativas más profundas de más de la mitad de la humanidad. Y eso cambia todo sobre cómo ese algo es recibido. Por eso, cuando el esqueleto de forma inusual apareció en ese valle específico, en ese momento específico, después de esa secuencia específica de eventos, la respuesta que generó no fue proporcional al hallazgo en sí mismo desde un punto de vista arqueológico. Fue proporcional al lugar. Fue proporcional a la memoria acumulada de todo lo que ese lugar significa para tantas personas. Fue proporcional a la incapacidad humana de separar lo que se ve de lo que se sabe, de lo que se recuerda, de lo que se teme y de lo que se espera.
Ningún arqueólogo serio presentó la hipótesis de que los huesos encontrados en el Cedrón pudieran ser los restos del Burak. El relato mismo evita cuidadosamente ir en esa dirección, pero para muchos que observaban desde lejos, para quienes seguían la secuencia de eventos en Jerusalén, con la atención puesta no solo en los hechos, sino en los patrones que los hechos dibujaban, el parecido simbólico era lo suficientemente poderoso como para despertar algo en la imaginación que las explicaciones racionales no lograban apagar. Un extraño esqueleto con forma de caballo, desenterrado cerca de la misma ciudad de la que el profeta ascendió al cielo, revelado solo después de una tormenta, una inundación, un terremoto y miles de aves llenando el aire. Para la ciencia era un hallazgo que requería excavación paciente, análisis de laboratorio y mucha cautela antes de cualquier conclusión. Para los creyentes de múltiples tradiciones, sentía como si otra capa de la ciudad se estuviera abriendo en el momento más difícil de ignorar. El equipo de excavación sugirió más tarde que los restos podrían haber pertenecido a un animal ceremonial, posiblemente enterrado con intención simbólica dentro de un contexto funerario más amplio. Señalaron que la Jerusalén histórica había sido el punto de convergencia de procesiones militares, de caravanas comerciales, de rituales religiosos de múltiples civilizaciones y que encontrar animales enterrados en sus alrededores con fines que iban más allá del uso práctico era algo documentado. La historia no siempre arroja los huesos que esperamos encontrar, y la rareza de un hallazgo no lo convierte automáticamente en un misterio. Pero incluso esa explicación no logró calmar la agitación que el descubrimiento había generado, porque el esqueleto no apareció en el vacío. Apareció después de que la ciudad ya había sido llevada a un estado de atención sostenida por una serie de eventos que se habían ido acumulando uno sobre otro. Si hubiera sido encontrado en un día tranquilo, quizás se habría convertido en un informe académico discreto, publicado en una revista especializada y olvidado por el público en cuestión de semanas. Pero después de que el cielo se oscureció, después de que las aguas irrumpieron por las calles, después de que la tierra tembló bajo las piedras sagradas, después de que las aves circularon sobre la ciudad como presagios vivientes, este descubrimiento sentía como si la tierra misma estuviera respondiendo a todo lo que había venido antes. Y debajo del primer plano de huesos expuesto, los arqueólogos encontraron algo más, no otro hueso, no más fragmentos de ese animal misterioso. Encontraron una abertura flanqueada por piedras que habían sido colocadas con intención. Era pequeña al principio, casi invisible bajo el borde derrumbado de la capa de enterramiento, semillena de barro y raíces trituradas, el tipo de cavidad que en una excavación ordinaria podría pasar por un accidente geológico menor. Pero cuando los trabajadores despejaron más sedimento con la paciencia meticulosa que la arqueología exige, la realidad de lo que tenían frente a ellos se volvió clara. Las piedras habían sido colocadas a mano. Formaban las paredes de un pasaje estrecho que descendía hacia las entrañas del valle, hacia algo que estaba más abajo que todo lo que los planos y los registros históricos del lugar indicaban que debería haber allí. Eso cambió todo el carácter de la excavación. El esqueleto ya no era el descubrimiento principal, era la señal de entrada, una forma extraña y enigmática sepultada exactamente en el umbral de algo más profundo, algo sellado bajo uno de los valles más cargados de significado de toda la Tierra. Y casi de inmediato, antes de que el equipo pudiera procesar del todo la magnitud de lo que había encontrado, los trabajadores comenzaron a escuchar algo proveniente de abajo. Antes de que el sonido llegara, antes de que los trabajadores empezaran a percibir esa vibración que nadie sabía nombrar, ya había algo en el ambiente de la excavación que había cambiado de carácter. Los que habían estado allí desde el principio lo notaron. No era solo la oscuridad del pasaje o el olor del sedimento antiguo removido por el agua. Era algo más difícil de articular, la sensación de que el espacio que estaban abriendo no era neutral, que tenía una densidad que los espacios simplemente geológicos no tienen, que cada paso hacia adentro era un paso en una dirección que alguien, en algún momento muy anterior al presente, había trazado con intención. Y luego llegó el sonido. Al principio lo más natural era pensar que venía de algún equipo de trabajo. Una vibración baja, persistente,
se propagaba a través del pasaje recién abierto bajo el Valle del Cedrón, lo suficientemente tenue como para que nadie reaccionara de manera inmediata la primera vez que la percibió, pero lo suficientemente constante como para que varios trabajadores dejaran de hablar al mismo tiempo cuando la sintieron por segunda vez. No era el sonido abrupto y seco de una piedra que colapsa en algún rincón de la excavación. No era el eco de pasos sobre el suelo compactado. Sonaba diferente. Sonaba más profundo. Era como si la presión misma estuviera moviéndose a través de un espacio subterráneo de dimensiones que era imposible calcular desde la superficie, un espacio demasiado grande para ser comprendido desde arriba, un espacio que respiraba a su propio ritmo. El equipo detuvo el descenso. Ingenieros llegaron al sitio con sensores para evaluar la estabilidad estructural del terreno, temiendo que el terremoto de los días anteriores hubiera aflojado cavidades ocultas bajo el piso del valle, espacios que podrían colapsar sin previo aviso si se ejercía demasiado peso sobre ellos. Después de la tormenta, las inundaciones y los temblores repetidos, nadie estaba dispuesto a arriesgarse a enviar personas a un pasaje cuya integridad estructural no había sido verificada. Pero el sonido continuó. Llegaba a veces como un gemido metálico sordo, como el sonido que hace el hierro viejo cuando soporta una presión para la que no fue diseñado. Otras veces sentía como piedra deslizándose contra piedra, ese ruido grave y rasposo que tienen los materiales cuando se mueven lentamente sobre sí mismos en la oscuridad. Y en ciertos momentos, cuando los trabajadores bajaron micrófonos hacia la boca del pasaje, el sonido se alargaba en un tono largo y hueco que recorría todo el espacio disponible y se extendía hacia arriba con una resonancia que varios de los presentes describieron, de manera independiente y sin haberlo acordado, como algo parecido a una trompeta que tocara desde muy lejos, desde un lugar tan profundo en la tierra que la distancia misma formaba parte del sonido. Había algo en la naturaleza de ese sonido que era difícil de neutralizar con explicaciones técnicas, no porque las explicaciones estuvieran equivocadas, sino porque el sonido tenía una cualidad que activaba algo más antiguo que el pensamiento técnico en las personas que lo escuchaban. Los seres humanos llevamos en nosotros una respuesta instintiva a ciertos tonos y ciertas frecuencias que no ha cambiado a lo largo de los milenios. Las culturas más antiguas conocidas, antes de la escritura, antes de las ciudades, antes de cualquier civilización que los libros de historia registren, usaban el sonido de cuernos y trompetas para señalar los momentos de mayor gravedad, el inicio de una batalla, el anuncio de un juicio, la convocatoria de una asamblea en un momento de crisis colectiva. Ese sonido particular, largo, sostenido, resonante, que se extiende en el aire y llega a los oídos antes de que el pensamiento consciente tenga tiempo de interpretarlo, era el sonido que todas esas culturas usaban cuando querían que la gente dejara de hacer lo que estaba haciendo y prestara atención a algo más importante. Y eso era lo que subía desde el subsuelo de Jerusalén. No exactamente esa clase de sonido, sino algo que se le parecía lo suficiente como para que el instinto más antiguo respondiera antes que el análisis. Fue en ese momento cuando el miedo comenzó a viajar más rápido que cualquier comunicado oficial. Las grabaciones se filtraron al mundo exterior en cuestión de horas. En Internet, los comentarios se dividieron con la velocidad y la ferocidad habituales. Algunos espectadores argumentaron que el sonido era claramente de origen mecánico, probablemente generado por algún equipo de bombeo o por la presión de agua en cañerías antiguas. Otros creyeron que venía de la presión del agua subterránea moviéndose a través de los antiguos canales de drenaje que atraviesan el subsuelo de Jerusalén en múltiples direcciones, una red de conductos que las distintas civilizaciones que ocuparon la ciudad construyeron a lo largo de los siglos y que en muchos casos no han sido completamente mapeados. Los geólogos señalaron que la caliza que se reajusta después del estrés sísmico puede producir resonancias inusuales dentro de cavernas y estructuras subterráneas, que el sonido que parece una trompeta puede en realidad ser simplemente el lamento de la roca que se acomoda. Y científicamente cada una de esas explicaciones tenía fundamento. Jerusalén está construida sobre un subsuelo que es en sí mismo una ciudad oculta. Túneles, cisternas,
cámaras funerarias, sistemas de agua, estructuras colapsadas de civilizaciones que ya no existen sobre la superficie, cimientos de edificios que fueron demolidos hace 1000 años. Cuando la Tierra se mueve, esos espacios pueden comportarse como instrumentos de viento. El aire, el agua, las piedras sueltas y la presión diferencial pueden convertir el subsuelo en una cámara de ecos con una acústica que ningún ingeniero habría diseñado deliberadamente. El problema no era si la ciencia podía explicar un sonido así. El problema era dónde se originaba ese sonido. Bajo Jerusalén, bajo el valle donde los muertos llevan siendo enterrados durante milenios, bajo la misma tierra que acababa de revelar un esqueleto de forma inexplicable y un pasaje de piedra oculto directamente debajo de él. Y ese contexto hacía que cada explicación, por razonable que fuera en términos técnicos, llegara con algo faltando, porque después de todo lo que había ocurrido en los días anteriores, la gente ya no estaba escuchando ese sonido con los oídos de la ciencia solamente. Estaba escuchando con las escrituras resonando en la memoria, con el miedo coloreando la percepción, con la expectativa acumulada de una ciudad que lleva siglos siendo el centro de las visiones proféticas de 3 religiones que, juntas, representan más de la mitad de la humanidad. Había también algo en la ubicación específica desde donde el sonido parecía originarse que resistía las explicaciones más simples. El Valle del Cedrón no tiene la estructura geológica de los grandes sistemas de cavernas que producen resonancias extremas, como las cuevas calcáreas de ciertas regiones del mundo, donde el agua ha esculpido espacios subterráneos de dimensiones monumentales a lo largo de millones de años. El subsuelo del Cedrón es denso, antiguo, compactado por el peso de la historia física e histórica que lleva encima. Y sin embargo, el sonido salía de allí con una claridad que ningún modelo de acústica subterránea de los ingenieros pudo predecir de antemano. Como si el espacio desde el que emanaba fuera más grande de lo que los instrumentos habían detectado hasta ese momento. Como si hubiera algo más allá de lo que la cámara de exploración había alcanzado a ver. Por eso muchos comenzaron a conectar ese sonido con una de las imágenes más poderosas y más antiguas del texto bíblico hebreo, la trompeta en Sión, no como afirmación de que la profecía estaba cumpliéndose en ese momento, no como prueba de nada sobrenatural, sino como lenguaje, como la clase de lenguaje que Jerusalén y su gente conocen desde hace siglos y que activa resonancias que van más profundo que el análisis racional. Joel 2:1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. El versículo en su contexto original no es una decoración poética, no es una metáfora suave, es una orden urgente. En el texto hebreo, la trompeta era el instrumento que convocaba al pueblo en momentos de peligro inminente, que llamaba a la reunión y al arrepentimiento, que señalaba que algo de consecuencias graves se aproximaba y que la indiferencia en ese momento tenía un costo que podría ser irreversible. Y ahora, después de que la ciudad había sido cubierta de polvo, sacudida por terremotos, sobrevolada por miles de aves y abierta bajo el valle más cargado de memoria profética de todo el mundo, la idea de un sonido que ascendía desde las profundidades de Jerusalén era casi imposible de colocar en un cajón y cerrar. Los funcionarios instaron a la calma con el tono medido de quien sabe que el pánico es tan peligroso como el fenómeno que lo genera. Advirtieron que los sonidos subterráneos pueden ser amplificados y distorsionados por el miedo, especialmente cuando las grabaciones circulan en Internet sin el contexto técnico necesario para interpretarlas correctamente. Recordaron al público que los sitios de excavación activos producen con frecuencia sonidos acústicamente extraños, que las piedras sueltas se desplazan, que el aire circula a través de aberturas estrechas y genera tonos que ningún instrumento musical habría producido deliberadamente. Todo eso era cierto. Sin embargo, en el terreno, entre los propios trabajadores que estaban físicamente presentes en la excavación, el efecto era diferente. Un técnico reportó que el sonido parecía viajar en una dirección específica, como si se desplazara desde el pasaje recién expuesto hacia el lado occidental del valle, siguiendo alguna estructura interna del subsuelo que los instrumentos todavía no habían mapeado completamente. Otro trabajador describió la vibración como algo que llegaba en intervalos regulares, casi rítmicos, con una cadencia que se parecía más
a algo intencional que a los movimientos aleatorios de piedras o agua. Un tercero se negó a volver a entrar al sector inferior del pasaje después de que su linterna parpadeara 2 veces mientras el tono más largo resonaba a través de la cámara, y ninguno de sus compañeros le preguntó por qué. Nada sobrenatural había sido establecido. Ninguna evidencia empírica señalaba hacia algo que excediera los parámetros de lo que la geología y la física pueden explicar. Pero algo había cambiado en la atmósfera alrededor del sitio de excavación, algo que no era cuantificable pero que cualquiera que estuviera allí podía percibir. El lugar ya no se sentía como una excavación arqueológica ordinaria, del tipo que los equipos de investigación realizan por decenas en toda la región del Medio Oriente. Se sentía como un umbral, como el borde de algo, como el punto exacto donde el mundo de la superficie y el mundo enterrado habían comenzado a superponerse de una manera que ninguno de los dos podía sostener indefinidamente sin que algo cediera. Luego el equipo bajó una pequeña cámara hacia el interior del pasaje. Las primeras imágenes eran casi inútiles: barro, raíces trituradas, piedra húmeda que absorbía la poca luz disponible y espacio negro más allá del alcance del lente. Pero después de varios intentos, de ajustes de ángulo y de limpieza del lente con la paciencia que requieren esas situaciones, la cámara capturó algo en la pared. No una inscripción completa, no un texto, solo una marca, sencilla en apariencia pero repetida, grabada en la caliza a intervalos regulares a lo largo del pasaje que descendía. Parecía una línea vertical dividida por 3 marcas transversales, como una señal primitiva, como un lenguaje que hubiera sido simplificado hasta su elemento más básico. Nadie en el equipo sabía qué significaba, pero aparecía una y otra vez, siempre a la misma altura aproximada en la pared, siempre orientada hacia el interior del pasaje, como si quien la había grabado no estuviera marcando un camino de regreso. Estaba marcando un camino hacia abajo, mientras los investigadores debatían si el símbolo pertenecía a un sistema funerario antiguo, a un canal de agua con marcas de medición o a algún tipo de pasaje ritual que las fuentes escritas no registraban. Otro evento comenzó a desarrollarse en la superficie de la ciudad, uno que arrancó la atención pública del túnel y la depositó de vuelta en las calles de Jerusalén con la fuerza bruta de las imágenes que se viralizan por su propio peso. Porque después de que las inundaciones perturbaron el suelo y los temblores sacudieron el subsuelo, el agua que corría por los canales inferiores de la ciudad comenzó a cambiar de color. Al principio era solo un hilo delgado, un estrecho flujo de agua moviéndose a través de uno de los canales de piedra en la parte baja de la ciudad, cerca del borde del valle, llevando barro de las pendientes sobre Jerusalén como lo había estado haciendo desde el primer día de las inundaciones. Los trabajadores de emergencia que lo vieron no le prestaron atención especial. Después de días de arena, lluvia, suelo removido y excavaciones, era razonable esperar que el agua siguiera turbia. Pero hacia el final de esa tarde, algo en el color había cambiado de una manera que no era razonable. Lo que había comenzado como escorrentía de color marrón oscuro había virado lentamente hacia un rojo espeso y concentrado, una corriente densa y continua que se movía por las grietas del terreno y los caminos de drenaje y los pequeños charcos que el agua buscaba en las partes más bajas de la ciudad. Bajo la luz del atardecer, bajo ese cielo que todavía llevaba polvo en suspensión, el agua que corría por los canales de piedra ya no parecía barro. Parecía algo que ninguno de los presentes quería nombrar en voz alta. Lo que siguió ocurrió con la velocidad que solo tienen las cosas que las personas necesitan compartir porque no pueden procesar solas. En minutos, los teléfonos capturaron el espectáculo desde múltiples ángulos. Un video mostraba el agua deslizándose por escalones de piedra bajo un muro de contención agrietado por el terremoto, con ese color oscuro y espeso, moviéndose lentamente como si la herida que la ciudad había sufrido estuviera sangrando por sus grietas más bajas. Otro capturaba un canal poco profundo donde la corriente roja reflejaba el cielo naranja del atardecer, duplicando los colores del apocalipsis en una superficie de agua que debería haber sido transparente. Un tercero mostraba a personas de pie junto al flujo, en silencio, sin rezar en voz alta, sin hacer gestos dramáticos, solo mirando pasar el agua a través de un lugar que ya había acumulado más eventos perturbadores
de los que cualquier ciudad debería recibir en una semana. Los científicos respondieron con rapidez y con razón. Explicaron que el agua puede adquirir tonalidades rojizas cuando la escorrentía arrastra suelo rico en hierro, arcilla con óxido de hierro, minerales de color rojo, algas o materia orgánica en descomposición a través de un canal concentrado. Después de una tormenta violenta y de inundaciones repentinas en un terreno tan estratificado como el que rodea Jerusalén, con sus capas de sedimento antiguo y sus depósitos de minerales que llevan siglos sin ser expuestos al agua de lluvia, era perfectamente posible que el color resultante fuera dramáticamente rojo sin que nada sobrenatural estuviera ocurriendo. La explicación era sólida, era verificable, era el tipo de explicación que en cualquier otro momento, en cualquier otra ciudad, hubiera sido suficiente para cerrar la conversación. Pero la conversación no se cerró, porque la razón que no bastaba ya no era la razón científica en sí misma, sino el momento en que esa razón llegaba. El agua roja apareció en Jerusalén después de la tormenta que oscureció el cielo, después de las inundaciones que irrumpieron por las calles sagradas, después del terremoto que agrietó las murallas antiguas, después de las aves que circularon durante horas sobre la ciudad, después del esqueleto de forma inexplicable que emergió en el Cedrón, después de los sonidos parecidos a trompetas que subían desde el subsuelo. Por sí sola, el agua de color rojo era explicable. Dentro de la secuencia que se había ido construyendo evento por evento, sentía como otra capa que se añadía a un argumento que nadie había pedido construir, pero que la ciudad parecía estar construyendo sola. Algunas voces religiosas se volvieron al Antiguo Testamento, no para afirmar que el agua era literalmente una de las plagas que el libro de Éxodo describe, sino para señalar algo más sutil y más perturbador. El libro del Éxodo dice en el capítulo 7, versículo 20, «Y todas las aguas del río se convirtieron en sangre». En su contexto original, esa señal no era solo sobre el cambio de color del agua del Nilo, era sobre la lógica de los signos en general. Era sobre un mundo que se había vuelto demasiado cómodo en su indiferencia, demasiado seguro de que las cosas seguirían siendo como siempre habían sido, y al que algo externo estaba obligando a mirar, a notar, a no poder seguir actuando como si nada estuviera cambiando. La señal no era una prueba, era una interrupción, y eso era exactamente lo que la gente de Jerusalén estaba experimentando. No la certeza de que algo sobrenatural estaba ocurriendo, sino la interrupción de la normalidad, la imposibilidad de seguir mirando los eventos como si fueran aleatorios, como si no pertenecieran a una misma historia. El agua roja se movía a través de los canales inferiores de la ciudad que alberga el monte del templo, el monte de los olivos, el Getsemaní y el Cedrón. Nadie necesitaba exagerar el simbolismo, la geografía misma lo proveía. Y aquí está la cosa sobre las señales que las personas religiosas y las personas escépticas raramente logran discutir sin hablar en paralelo. Las señales no funcionan por su valor de prueba. Ninguna señal, en ningún texto sagrado de ninguna tradición, fue presentada como algo que forzara la creencia en quien ya había decidido no creer. Las señales funcionan para quienes ya tienen los oídos sintonizados a cierta frecuencia, para quienes ya llevan dentro de sí la expectativa de que el mundo está hablando más de lo que la superficie permite ver. No son argumentos, son reconocimientos. Y lo que la gente de Jerusalén estaba experimentando esos días, tanto los creyentes como los que no lo eran, no era el argumento que les probara algo que no sabían. Era el reconocimiento de que algo que ya sabían, que llevaban dentro de sí mismos sin haberlo articulado del todo, estaba siendo confirmado de una manera que no podían seguir postergando. El agua roja no les decía que existía Dios. Les decía que el mundo tiene una dimensión que el olvido cotidiano mantiene tapada, y que a veces esa dimensión se descubre sin avisar y sin pedir permiso. Eso no requiere ser creyente para sentirlo, solo requiere ser honesto con lo que uno está sintiendo cuando mira el agua de color sangre corriendo por los mismos canales de piedra que los peregrinos llevan 2000 años pisando. En el sitio de excavación, la escorrentía de color rojo creó un problema práctico. Comenzó a filtrarse hacia el interior del pasaje recién abierto bajo el Cedrón,
amenazando con dañar las frágiles marcas talladas en las paredes antes de que pudieran ser completamente documentadas. Se trajeron bombas. Se instalaron barreras alrededor de la entrada. Los arqueólogos trabajaron contra el reloj con esa mezcla de urgencia científica y cuidado artesanal que define el trabajo de campo en condiciones adversas. Pero cuando los trabajadores comenzaron a redirigir el flujo de agua, algo que nadie había anticipado ocurrió. El agua no simplemente se drenó, se acumuló en una depresión poco profunda en el suelo de piedra justo frente a la entrada del pasaje, formando un espejo delgado e inmóvil. Y mientras la superficie se asentaba y la agitación cedía, uno de los símbolos tallados en la pared interior del pasaje se reflejó claramente en el agua por primera vez. La marca repetida, la línea con 3 travesaños, que los investigadores habían estado estudiando durante horas, parecía diferente vista en el reflejo, no como una advertencia, como una puerta que alguien había partido por la mitad. Por un momento todos los que estaban presentes en el sitio guardaron silencio al mismo tiempo. Luego uno de los investigadores más jóvenes señaló más allá de la entrada, hacia la cresta oriental que dominaba el valle desde arriba. La escorrentía de la tormenta había arrancado otra sección de suelo más arriba en la ladera durante las últimas horas. Desde abajo, desde el fondo del valle, parecía que una grieta oscura y larga había aparecido en la cara de la colina. Al principio asumieron que era erosión ordinaria, el tipo de daño superficial que los equipos de geología evalúan después de las lluvias fuertes. Pero por la mañana los informes comenzaron a difundirse. Habían aparecido fracturas visibles a lo largo del Monte de los Olivos. Al principio muchas personas asumieron que era simplemente otro rumor. Después de días de tormentas, temblores, agua de color extraño, sonidos subterráneos y el descubrimiento bajo el Cedrón, Jerusalén se había convertido en una ciudad donde cada grieta en la piedra era fotografiada y difundida antes de que nadie tuviera tiempo de verificarla, donde cada sombra se interpretaba y cada movimiento de la tierra se convertía en noticia antes de que los expertos pudieran evaluarlo. Los funcionarios advirtieron al público que la montaña no estaba colapsando, que las pendientes alrededor del Monte de los Olivos ya habían sido debilitadas por la escorrentía intensa, por la erosión acumulada de las lluvias y por la presión sísmica repetida de los últimos días. Pero cuando llegaron las primeras imágenes claras y verificables, la incomodidad regresó con fuerza renovada. Las fotografías mostraban grietas largas e irregulares que atravesaban secciones de tierra seca y caliza expuesta a lo largo de partes de la cresta oriental del monte. Algunas eran estrechas, del tipo que los ingenieros catalogan como fracturas superficiales sin implicaciones estructurales mayores. Otras se extendían más profundo, dividiendo el suelo en líneas irregulares y quebradas, donde el agua de las inundaciones había arrancado el suelo superficial hasta exponer capas que llevaban décadas, quizás siglos, protegidas de la intemperie. Pequeñas rocas habían resbalado ladera abajo. El polvo de color crema que caracteriza a la caliza de Jerusalén se acumulaba en las aperturas frescas. En algunos lugares, grietas que ya existían antes de los eventos recientes parecían haberse ensanchado durante la noche, como si algo desde adentro estuviera empujando hacia afuera. Los científicos mantuvieron su registro. Las pendientes pueden desplazarse de esta manera después de inundaciones que saturan el suelo y de terremotos que debilitan las capas de roca subyacentes. El agua entra en las fracturas, ablanda los materiales y el terreno se abre en los puntos que ya eran estructuralmente vulnerables. En términos geológicos, la explicación era directa y bien fundada. Pero Jerusalén no estaba reaccionando como una ciudad ordinaria ante daños geológicos ordinarios, porque lo que estaba grieteándose era el Monte de los Olivos, no una ladera anónima en algún rincón del desierto, el Monte de los Olivos, ese promontorio específico al que el libro de Zacarías dedicó uno de los pasajes proféticos más citados y más esperados de todo el Antiguo Testamento. Sus pies se asentarán en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por su mitad. Para muchos creyentes, ese versículo llegó con una fuerza que ninguna explicación geológica podía neutralizar del todo. No porque nadie creyera que la profecía se había cumplido en ese momento,
no porque unas pocas fracturas de erosión post-terremoto pudieran constituir evidencia del regreso de Cristo, sino porque la imagen era demasiado cercana. La montaña al este de Jerusalén, el suelo abriéndose, la ciudad debajo ya sacudida y marcada y atravesada por todos los eventos que habían venido antes, y el valle entre la ciudad y la montaña, ese mismo valle del Cedrón donde acababa de aparecer un pasaje sellado con símbolos que nadie sabía leer del todo. Los líderes religiosos de distintas tradiciones instaron a la prudencia. Advirtieron con razón que la profecía no es un rompecabezas al que cada evento natural se le pueda adjuntar como pieza, que el miedo tiene la capacidad de forzar conexiones entre cosas que no las tienen, que reducir las palabras de Zacarías a imágenes virales es trivializarlas más que honrarlas. Pero el sentimiento que se extendía por la ciudad no podía ser apagado por la prudencia, por bien razonada que estuviera. Había algo en la acumulación que resistía la compartimentación. El primer evento había cubierto Jerusalén desde arriba, oscureciéndola bajo el polvo. El segundo la había sacudido desde abajo, agrietando sus cimientos. El tercero había llenado el aire de criaturas que parecían conocer algo que los humanos todavía no habían entendido. El cuarto había abierto el valle del Cedrón y revelado lo que la tierra llevaba siglos guardando. El quinto había traído sonidos desde el subsuelo que se parecían demasiado a las trompetas de las que los profetas hablan cuando describen los tiempos de alerta. El sexto había vuelto el agua de los canales de un color que nadie quería nombrar, pero todos reconocían. Y ahora el séptimo, el monte que profetas de tres tradiciones habían señalado como el escenario de los últimos tiempos, estaba visiblemente abierto por sus costados. Hay un patrón en la historia de Jerusalén que los historiadores de distintas disciplinas han señalado a lo largo de los siglos, aunque raramente en los mismos términos. Es el patrón de la acumulación de eventos en torno a esa ciudad específica. Las guerras no simplemente ocurren allí. Los descubrimientos arqueológicos no simplemente se producen allí. Las disputas religiosas no simplemente se desarrollan allí. Todo lo que toca a Jerusalén parece adquirir una intensidad y un peso simbólico que excede lo que sus dimensiones físicas, relativamente modestas, justificarían en cualquier análisis de recursos o de posición estratégica. Es una ciudad pequeña, situada en una región árida, sin un río importante, sin grandes recursos naturales accesibles, sin el tipo de posición geográfica que normalmente determina la importancia de una ciudad en los términos en que los geógrafos y los economistas la entienden. Y sin embargo es la ciudad sobre la que más se ha escrito en la historia humana, la ciudad que más guerras ha producido, la ciudad que más expectativa colectiva ha generado, la ciudad que más personas, de más culturas, de más épocas distintas, han sentido que tenían que poseer, proteger, conquistar, liberar o esperar. Eso no se explica solo con geopolítica. Hay algo más, algo que los análisis seculares pueden describir, pero no del todo explicar. Y fue esa dimensión, la que está debajo del análisis y encima del miedo, la que la secuencia de eventos de esos días sacó a la superficie con una fuerza que pocas personas que la vivieron pudieron ignorar del todo. Incluso quienes rechazaban cualquier interpretación religiosa de los eventos admitían en privado que había algo en la acumulación que los perturbaba, no porque cada evento individual fuera inexplicable, sino porque la ciudad que los estaba recibiendo todos juntos era Jerusalén, y eso cambiaba la experiencia de recibirlos de una manera que ningún argumento racional podía neutralizar completamente. En el Monte de los Olivos, las multitudes comenzaron a congregarse en las áreas de observación que quedaban seguras, esas zonas desde las que se puede ver la cresta sin acercarse demasiado al terreno inestable. Algunos venían con cámaras y con cuadernos, algunos llegaban callados, sin hablar, con esa expresión particular que tienen las personas cuando están procesando algo que excede su vocabulario disponible. Un anciano que llevaba pie firme junto a un camino bloqueado por las barreras de seguridad se mantuvo en silencio durante varios minutos después de que le preguntaran qué había ido a ver. Cuando finalmente respondió, señaló hacia la ciudad vieja al otro lado del valle y dijo solo esto: «Esta montaña ha estado esperando más tiempo que nosotros.
La frase comenzó a circular en Internet casi de inmediato, no porque fuera dramática, sino porque capturaba lo que la gente no encontraba cómo decir. El miedo que recorría Jerusalén esos días no era solo miedo al daño físico, a las grietas en los muros o a las inundaciones en las calles. Era miedo al tiempo, miedo a la posibilidad de que el tiempo se estuviera comportando de manera diferente. La ciudad se sentía antigua de nuevo, pero no en el sentido tranquilizador y turístico de lo antiguo. Se sentía antigua en el sentido de que el pasado había comenzado a presionar contra el presente con una intensidad que la vida cotidiana ordinaria normalmente mantiene contenida. Y cerca de la excavación del Cedrón, mientras los ingenieros evaluaban el riesgo de que las nuevas grietas en la ladera oriental pudieran desestabilizar el pasaje subterráneo antes de que el equipo pudiera documentarlo completamente, los técnicos realizaron un escaneo de penetración en el suelo que arrojó un resultado que nadie esperaba. Detectaron un espacio hueco que se extendía desde el pasaje inferior en dirección al Monte de los Olivos. No era lo suficientemente grande como para llamarlo un túnel todavía, pero tenía una regularidad en su forma, una rectitud en su trayectoria, que era demasiado pronunciada para descartarla como erosión natural. El descubrimiento abrió una pregunta nueva y perturbadora. ¿Era el esqueleto, con toda su rareza, simplemente el guardián de la puerta? ¿Estaban los símbolos guiando a alguien intencionalmente hacia el interior? ¿Y podían las grietas en la montaña estar exponiendo, inadvertidamente, una red subterránea que conectaba el Cedrón con el Olivos de maneras que ningún mapa histórico registraba? Antes de que el equipo pudiera responder a esas preguntas, el cielo sobre Jerusalén hizo su propia declaración. Antes de que el cielo cambiara de color, antes de que el naranja ardiente tomara posesión del horizonte sobre la ciudad, había habido un momento de calma extraña. El tipo de calma que precede a las cosas grandes, no la calma del descanso, sino la calma de la tensión sostenida que llega al punto donde tiene que resolverse de alguna manera. Los trabajadores en el sitio de excavación la sintieron. Los residentes de los barrios que rodean la ciudad antigua la sintieron. Los equipos de emergencia que todavía estaban evaluando los daños en distintos puntos de la ciudad la sintieron. Era la calma de un momento que sabe que no puede durar, que lleva en sí mismo la presión de lo que está a punto de ocurrir. Y luego el horizonte se encendió. Esa tarde, mientras el polvo que se había levantado de las pendientes agrietadas seguía flotando en el aire y el sol comenzaba su descenso hacia el oeste de la ciudad, el cielo no se apagó de la manera en que se apaga normalmente. No viró al gris suave del atardecer mediterráneo, no se volvió negro gradualmente, como ocurre cuando las estrellas aparecen una por una a medida que la luz se retira. Se volvió naranja. No el naranja suave y contemplativo que a veces tinta las nubes del atardecer sobre los tejados de caliza de la ciudad vieja. Esa tonalidad dorada que hace que Jerusalén parezca más hermosa que cualquier fotografía puede capturar. Este naranja era diferente. Era profundo y ardiente. Era el naranja de algo que quema con demasiada intensidad para ser solo luz solar. Se extendió desde el horizonte oriental, donde la montaña agrietada se alzaba en silueta, y fue cubriendo progresivamente la totalidad del cielo sobre la ciudad, reflejándose en el polvo en suspensión, en el vidrio de las ventanas, en la piedra clara de las fachadas y en los fragmentos de nube que el viento había dejado dispersos en el cielo, hasta que toda Jerusalén quedó bañada en una luz que la hacía parecer iluminada desde adentro. La gente que vio el cielo esa tarde y que no había seguido de cerca la secuencia de eventos de los días anteriores, pensó al principio que era un atardecer extraordinario. Jerusalén sí produce atardeceres extraordinarios. Sus muros de caliza capturan la luz del sol poniente y la transforman en algo parecido al oro viejo. Y hay viajeros que llegan a la ciudad específicamente para ver ese espectáculo, pero los que sí habían seguido todo lo que había pasado sabían que esto era diferente. El color no cedía con el tiempo como lo hace la luz del sol. Se intensificaba, permanecía. El cielo seguía naranja mucho después del momento en que debería haber comenzado a oscurecerse hacia el azul profundo de la noche. El polvo que había levantado el Monte de los Olivos, al agrietarse, permanecía atrapado en las capas bajas de la atmósfera, mezclado con las partículas que todavía flotaban
desde la tormenta de arena de días atrás y con la humedad que las inundaciones habían inyectado en el aire. La combinación de todos esos elementos creó una lente sobre la ciudad, un filtro imprevisto que dobló la luz de maneras que ningún meteorólogo habría predicho con exactitud. Cada farola en la ciudad vieja parecía envuelta en un halo borroso. Cada tejado parecía delineado en cobre fundido. La cúpula de la roca brillaba bajo la neblina con una intensidad extraña, no como brillo solar, sino como si el edificio mismo irradiara calor. Las murallas de la ciudad vieja, que normalmente tienen el color de la crema y el hueso bajo la luz directa del día, parecían más oscuras que en ningún otro momento, casi negras contra el fondo naranja del cielo, y el monte de los Olivos, al otro lado del Cedrón, se recortaba como una sombra que ascendía desde el fuego. Los científicos ofrecieron la explicación correcta. Las partículas de polvo suspendidas dispersan la luz solar de maneras que pueden producir espectáculos cromáticos inusuales. Cuando capas de arena, humo, humedad y residuos de nubes a gran altitud se combinan sobre una ciudad, la atmósfera puede filtrar y doblar la luz hasta hacer el cielo parecer rojo, naranja o del color de la brasa apagada. El fenómeno tiene registros documentados en múltiples regiones del mundo donde los eventos de polvo extremo son frecuentes. La explicación era válida, pero ya nadie en Jerusalén estaba escuchando las explicaciones como si fueran suficientes por sí solas, porque el cielo ardiente apareció después de todo lo anterior, después del polvo que hizo desaparecer la ciudad, después de las inundaciones que corrieron por sus calles sagradas, después del terremoto que sacudió sus cimientos, después de las aves que sobrevolaron sus alturas como testigos que no se pueden despachar, después del esqueleto de forma extraña que emergió en el Cedrón, después de los sonidos de trompeta desde el subsuelo, después del agua de color sangre en los canales, después de las grietas en el monte que los profetas señalaron. El naranja sobre Jerusalén esa tarde era la octava imagen en una secuencia que ya había agotado la capacidad de la mayoría de las personas para mantener cada evento en su compartimento separado. Y en ese contexto la memoria bíblica encontró otro punto de anclaje. Joel 2:30, 31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. El versículo no necesitaba ser impuesto sobre el momento. Simplemente flotaba sobre él, porque los elementos ya estaban todos en su lugar. El polvo que se levantaba como humo, el agua de color sangre debajo, la tierra agrietada al pie de la montaña, y un cielo ardiendo naranja sobre la ciudad más nombrada en toda la historia de la profecía religiosa. Algunos líderes espirituales continuaron instando a la prudencia, y sus razones seguían siendo buenas. No todo cielo extraño es una señal del fin. El pensamiento mágico que fuerza conexiones entre eventos naturales y predicciones religiosas puede hacer tanto daño como el escepticismo que cierra los ojos ante cualquier dimensión que exceda lo cuantificable. Pero otros argumentaron que la prudencia tampoco debería convertirse en una forma de analfabetismo simbólico, en la incapacidad de reconocer que hay un lenguaje de imágenes que las escrituras usan deliberadamente, y que ese lenguaje no pierde su fuerza porque la ciencia pueda explicar los mecanismos físicos subyacentes. La pregunta más profunda que Jerusalén estaba planteando esa tarde no era si el cielo naranja era sobrenatural, era por qué la creación tenía que gritar tan fuerte antes de que los seres humanos estuvieran dispuestos a detenerse y escuchar. Esa pregunta viajó por la ciudad mientras la noche avanzaba, pero la noche tampoco llegó normalmente. El naranja cedió lentamente hacia un rojo marrón profundo y pesado que se cernió sobre los tejados como un techo de metal caliente. El aire tenía el olor seco y metálico que precede a los grandes eventos climáticos. El polvo se posaba sobre todo, sobre los libros de oración, sobre las cámaras, sobre los hombros de las personas que se habían quedado afuera mirando el cielo, incapaces de entrar aunque ya no hubiera nada nuevo que ver. Y bajo ese cielo que tardaba en apagarse, la excavación del Cedrón continuó. Los equipos de emergencia trabajaron durante toda la tarde y parte de la noche cerca del pasaje donde el esqueleto había sido encontrado,
esforzándose por proteger el interior del pasaje de la escorrentía roja y por documentar cada detalle antes de que las condiciones del terreno lo hicieran imposible. El resplandor naranja llegaba incluso hasta el fondo del valle, reflejándose en los charcos de agua teñida y creando una atmósfera que varios trabajadores describieron después como difícilmente distinguible de un sueño. Los símbolos tallados en las paredes fueron fotografiados de nuevo bajo luz artificial controlada, y fue entonces cuando los investigadores notaron algo que los datos de las fotografías anteriores no habían revelado con claridad. Los símbolos no estaban distribuidos al azar por las paredes. La marca repetida, la línea con los 3 travesaños, aparecía a intervalos regulares, siempre a casi la misma altura, siempre orientada hacia el interior. Cuando los datos se mapearon en conjunto, los puntos formaban una secuencia direccional coherente que llevaba desde la capa de enterramiento, donde el esqueleto había sido hallado, hacia el espacio hueco que los sensores habían detectado bajo la ladera. Pero había más. Cerca de la base de la pared, cubierta de barro hasta que la corriente de agua rojiza la lavó, apareció una segunda marca. Era más pequeña que la primera, más discreta, más difícil de encontrar. Era circular, con una interrupción estrecha en la parte superior, como un anillo que alguien hubiera partido deliberadamente. Un arqueólogo del equipo propuso que podría ser una representación de un sello. Otro lo interpretó como un marcador de límite o frontera. Un tercero rehusó especular. Pero los trabajadores que habían estado físicamente presentes en el pasaje durante los episodios más intensos del sonido subterráneo observaron de inmediato algo que los demás tardaron en notar. El anillo abierto aparecía exclusivamente en la sección de la pared donde el tono parecido a una trompeta había tenido su mayor intensidad y su mayor resonancia. Por sí mismo, ese detalle no demostraba nada. Dentro de la secuencia de todo lo demás, hacía que el pasaje se sintiera cada vez más intencional, cada vez menos accidental, cada vez más parecido a algo que alguien había diseñado para ser encontrado en un momento específico. Sobre ellos, el cielo terminaba de quemarse en la última lumbre del rojo nocturno. Bajo ellos, el túnel seguía profundizándose en su silencio, y entre los dos, Jerusalén parecía haberse detenido en un instante que nadie sabía cómo nombrar. Entonces, poco antes de la medianoche, cuando el resplandor naranja finalmente comenzó a ceder a la oscuridad real, la pequeña cámara que el equipo había lowered hacia el pasaje captó algo más allá del primer recodo. Era una cámara, no grande, no completamente despejada, pero inconfundiblemente formada por manos humanas. Paredes de piedra cortadas en líneas aproximadamente rectas, una entrada estrecha y algo grabado sobre el dintel. La imagen era granulada y borrosa por el polvo y la humedad adheridos al lente, pero la forma era suficientemente visible para que todos en el equipo dejaran de moverse al mismo tiempo. 3 líneas, un anillo partido, y debajo de ambos una fila de caracteres que nadie en el sitio podía identificar de manera inmediata. Por primera vez desde el inicio de la excavación, el descubrimiento bajo el Valle del Cedrón no era solo un pasaje que llevaba a algún lugar desconocido, era un mensaje, y ese mensaje había estado esperando bajo Jerusalén mientras la ciudad arriba pasaba por tormenta, inundación, terremoto, aves, agua de color sangre, montaña agrietada y cielo en llamas. Por la mañana el equipo se preparó para entrar en la cámara, pero antes de que alguien cruzara el umbral, un escaneo final de la cavidad reveló algo que cambió el peso de la atmósfera en el sitio de una manera que ninguno de los presentes podía describir con precisión técnica. La cámara no estaba vacía. Al principio el escaneo solo mostraba formas, un espacio oscuro y limitado más allá de la entrada estrecha, paredes de piedra a ambos lados, un piso parcialmente cubierto de barro y sedimento arrastrado por el agua. La imagen parpadeaba mientras el equipo de escaneo se ajustaba a la humedad, el polvo y las condiciones de luz irregulares del interior. Luego, cerca del centro de la cámara, emergió una forma que no correspondía a nada de lo que el equipo había esperado encontrar. No era un cuerpo, no era otro esqueleto, no era un montón de piedras caídas. Era una plataforma elevada, plana, de piedra. Cuando los primeros 2 investigadores entraron en la cámara con el equipo de protección necesario
y las linternas de trabajo, lo que encontraron superó todo lo que el escaneo había sugerido. Las paredes no eran las de una cueva natural donde el agua había trabajado la roca durante milenios. Habían sido cortadas, no con la precisión de un maestro cantero moderno, pero con la intención inconfundible de quien sabe lo que quiere construir. A lo largo de las secciones inferiores de las paredes, las marcas del agua contaban la historia de múltiples inundaciones que habían entrado y retrocedido a lo largo de los siglos. Por encima de esas marcas, los símbolos aparecían en filas, algunos profundamente grabados con el tipo de presión que sugiere urgencia, otros casi borrados, reducidos a sombras que la luz de las linternas apenas hacía visibles, y algunos que parecían haber sido añadidos en un momento diferente, con herramientas diferentes, por manos que pertenecían a otro tiempo. Los arqueólogos identificaron 3 capas distintas de grabados. La más antigua era tosca, cortada en la caliza con instrumentos simples, el tipo de marcas que corresponden a períodos muy anteriores a la metalurgia avanzada. La segunda capa contenía caracteres que guardaban similitud con formas del alfabeto hebreo antiguo y con algunas estructuras del griego clásico, aunque el estado de conservación hacía imposible cualquier traducción en el sitio. La tercera era más reciente, inscripciones que varios miembros del equipo sospecharon que podían corresponder a un período árabe temprano, aunque la certeza requeriría análisis más detallados. La cámara no pertenecía a un solo momento histórico. Había sido visitada, marcada, reutilizada por personas de diferentes épocas, de diferentes culturas, de diferentes sistemas de creencias. Todas habían dejado algo. Todas habían sentido que ese lugar requería ser marcado. Sobre la plataforma de piedra en el centro de la cámara, la superficie estaba cubierta de barro que el agua había depositado. Cuando los investigadores retiraron la capa de barro con la paciencia que exige el trabajo arqueológico, encontraron el mismo símbolo del anillo partido que habían visto en la pared del pasaje, pero notablemente más grande, grabado con mayor profundidad, con mayor cuidado. Alrededor de él, 3 líneas cortas irradiaban hacia afuera en las direcciones que el símbolo señalaba. El patrón que había guiado al equipo a través del pasaje, marca por marca, terminaba aquí, en ese piso, en esa piedra, en ese centro, en la pared occidental, debajo de una fina capa de barro seco que el roce cuidadoso de un pincel de trabajo removió en minutos, apareció una imagen tallada que detuvo a todos los presentes. Era primitiva en su técnica, casi infantil en su esquematismo, pero representaba algo reconocible. Una muralla, una puerta en esa muralla, una forma triangular que podía ser una montaña y una línea que descendía desde la base de esa montaña hacia algo que podía ser un valle. Cerca de la forma de montaña, la piedra había sido rota por una grieta que el equipo atribuyó al terremoto reciente. Junto a esa grieta nueva había una inscripción antigua, parcialmente destruida, pero parcialmente legible. Los caracteres estaban dañados, muchos de ellos irreparablemente. Pero una secuencia parecía repetirse en diferentes lugares de la pared, en diferentes manos, como si el mismo mensaje hubiera sido grabado por personas distintas en momentos distintos que no se conocieron entre sí. Las primeras lecturas en el sitio, provisionales y reconocidamente incompletas, sugerían la misma idea volviendo a aparecer, con variaciones de forma pero con consistencia de significado. Una ciudad que tiembla, una puerta que se abre, algo que has estado esperando en las profundidades. Nadie quiso pronunciar eso en voz alta, porque decirlo en ese lugar, en ese momento, después de todo lo que había ocurrido arriba, habría transformado irreversiblemente el carácter de lo que estaban haciendo. Ya no sería solo arqueología, sería testimonio, y ningún científico quiere ser testigo de algo que no puede medir. En uno de los nichos cortados en las paredes laterales, los investigadores encontraron fragmentos de cerámica. En otro, rastros de ceniza que sugirieron el uso de fuego en algún momento antiguo. En un tercero, algo envuelto en capas de tela que la mineralización había endurecido con el tiempo hasta volverla casi roca, demasiado frágil para ser extraída sin los equipos especializados que no estaban disponibles en ese momento. Pero el hallazgo que más pesó en el ambiente no estaba en ninguno de los nichos, estaba sobre el dintel, en la entrada de la cámara.
La misma fila de caracteres que la cámara había capturado la noche anterior se extendía por la piedra del marco superior. Cuando los investigadores limpiaron la superficie con cuidado, encontraron que esa inscripción en particular había sido grabada más profundamente que todas las demás, con más fuerza, con más intención, como si quien la hizo hubiera querido que sobreviviera a cualquier daño que el tiempo pudiera infligir a las demás marcas. La traducción inicial fue incierta, como siempre lo son estas cosas cuando el trabajo de campo acaba de comenzar. Pero lo que los investigadores pudieron leer apuntaba en una dirección coherente con el resto. Advertencia, algo sobre observar, algo sobre la ciudad, algo sobre un día en que la tierra temblaría y lo que estaba escondido respondería. Ninguna traducción oficial fue publicada, pero la filtración fue suficiente. En pocas horas, la cámara se convirtió en el centro gravitacional de toda la secuencia de Jerusalén, el punto hacia el que toda la cadena de eventos anteriores parecía haber estado apuntando sin que nadie lo supiera. La gente que había descartado la tormenta como meteorología, el terremoto como tectónica, las aves como migración, el agua roja como química de suelos y el cielo naranja como óptica atmosférica, se encontraba de repente mirando algo que resistía con mayor tenacidad la categorización simple, una cámara sellada bajo el valle más cargado de memoria profética de todo el mundo. Un esqueleto de forma inusual plantado en el umbral de esa cámara como guardián. Símbolos que guiaban paso a paso hacia el interior. Inscripciones de 3 épocas distintas, todas diciendo variaciones del mismo mensaje. Una advertencia grabada sobre la puerta con la profundidad de quien sabe que nadie la leerá durante siglos. Y una vez más, las voces prudentes recordaron que la arqueología es lenta, que la traducción requiere tiempo y revisión, que los fragmentos históricos pueden ser mal interpretados con facilidad cuando la expectativa ansiosa colorea la lectura. Todo eso era verdad, pero el público ya no estaba esperando certeza antes de prestar atención. Estaba observando el patrón, estaba observando la acumulación, y el patrón era demasiado denso para deshacerlo con la herramienta de la cautela. Cuando cayó la noche, los funcionarios ordenaron que la cámara fuera sellada temporalmente por razones de seguridad. El techo mostraba señales de estrés estructural que hacían imprudente continuar sin los soportes adecuados. Se instalaron sensores para monitorear el movimiento de las paredes y el suelo de arriba. Las cámaras siguieron funcionando en el interior, pero justo antes de que el sitio fuera cerrado al personal, una de las cámaras capturó una imagen final desde el extremo más alejado de la cámara. Detrás de la plataforma de piedra central, parcialmente escondida bajo barro acumulado y roca caída, había otra apertura, más pequeña que la entrada principal, más baja, casi a nivel del suelo, casi completamente obstruida, pero a través de la hendidura estrecha que quedaba libre, la cámara captó algo. No era agua, no era piedra, era un reflejo, un destello tenue, apagado, metálico, profundo en la oscuridad más allá de la apertura, como si un objeto, una cámara, un espacio sellado, estuviera esperando detrás de esa pared, esperando con la paciencia que solo tienen las cosas que llevan siglos sin moverse. Y fue entonces cuando la pregunta que nadie había querido formular se volvió imposible de seguir postergando. Si la cámara que acababan de encontrar era solo la entrada, ¿qué más había enterrado Jerusalén debajo del Cedrón? ¿Qué más esperaba en el espacio que los sensores apenas habían comenzado a detectar, en ese vacío que se extendía en dirección al Monte de los Olivos, en esa profundidad que ninguna cámara había alcanzado todavía? Nadie tuvo respuesta esa noche, y quizás esa falta de respuesta era en sí misma parte del mensaje, porque para ese momento Jerusalén había pasado el punto donde una sola explicación podía resolver todo lo que había ocurrido. La tormenta había sido explicada, el terremoto había sido explicado, las aves habían sido explicadas, el agua roja había sido explicada, el cielo naranja había sido explicado, las grietas en el Monte de los Olivos habían sido explicadas. Cada evento, tomado individualmente, cabía dentro del marco de lo que la ciencia entiende sobre el clima, la geología, la biología y la química del suelo. Y en verdad, la ciencia no había abandonado la escena en ningún momento. Los meteorólogos estuvieron allí.
Los geólogos estuvieron allí. Los biólogos y los arqueólogos estuvieron allí, cada uno con sus instrumentos, sus modelos, sus categorías y sus protocolos. Nada de lo que dijeron estaba equivocado. Y sin embargo hay un punto en cualquier secuencia de eventos donde las explicaciones individuales se vuelven insuficientes, no porque sean falsas, sino porque no responden a la pregunta que el conjunto está planteando. Es como tener 12 piezas de un rompecabezas y poder explicar cada una de ellas de manera independiente, pero no poder explicar por qué las 12 llegaron juntas, en ese orden, formando esa imagen. La explicación de cada pieza no es la explicación del rompecabezas. Y en Jerusalén, lo que la gente estaba experimentando no era la incapacidad de explicar cada evento, era la imposibilidad de explicar la imagen que todos juntos formaban. Esa distinción es importante, no es irracionalidad, no es pánico, es el reconocimiento honesto de que hay preguntas que exceden las herramientas disponibles para responderlas. Pero la pregunta que quedaba suspendida sobre la ciudad no era si cada evento podía ser explicado por separado, era por qué habían llegado todos juntos, por qué el cielo se había oscurecido